Este video tiene de sponsor a DistroKid. ¿Vieron cuando uno de sus artistas favoritos o favoritas saca un nuevo lanzamiento y ustedes hacen clic en ese link y ven que dentro de ese link hay un montón de opciones, como si ustedes quieren escucharlo en Spotify, si quieren escucharlo en YouTube, si quieren escucharlo en Tidal, Apple Music, etc. Y se ve como súper estético, bien elegante y también súper profesional? Bueno, hoy les voy a enseñar a justamente hacer eso utilizando una herramienta que se llama Hyperfollow, que es nueva en DistroKid y es completamente gratis para cualquier usuario de DistroKid. Vamos a ver cómo armé esta para mi canción. Y es completamente, como dije, gratuita, súper fachera y muy poderosa esta herramienta. Así que quédense hasta el final del video para ver exactamente cómo hacerlo. Hoy en día es súper importante tener como un solo link en tus redes, en la bio de Instagram, que dentro de ese link te dirija a todas tus plataformas y lugares donde tenés tu contenido subido. Y ahí es donde entra la herramienta esta nueva que se llama Hyperfollow. Ahora, ¿qué es DistroKid? Que DistroKid es la empresa que está haciendo sponsor de este video y que le agradecemos muchísimo porque está apoyando el canal y permitiéndome a mí poder seguir dándoles un montón de información gratis. Entonces, les súper agradecemos por apoyarlo y justamente no tomo todos los sponsors. Me gusta tomar cosas que realmente sean herramientas que les sirvan a ustedes. Y sé que un montón utiliza DistroKid. Es una agregadora de contenido que te permite subir tu música a todas las plataformas. Y tiene un costo anual de $20, de lo cual ahí me dieron un link especial que a ustedes les ofrece un 7% de descuento. Y para serles sinceros, también me llega una pequeñísima comisión de eso, de cada uno que se inscriba a DistroKid. Entonces también les quiero agradecer a ustedes porque también están apoyando el canal de esta forma y ese link lo voy a dejar abajo en la descripción. Ahora, ustedes si son como yo, hacen toda la música en sus estudios, en sus casas y no tienen necesariamente dinero para hacer la difusión de su material nuevo. Por eso también es importante aprender a hacerlo y aprender de a poquito a lucir cada vez más profesional. Porque ustedes también, me imagino que se toman más en serio un artista o una artista que tiene bien organizadas sus redes, que las imágenes están lindas, que los links están bien. Entonces eso es algo que hay que ir trabajando. Hay otras herramientas en la web que te ofrecen esto mismo que es Hyperfollow, pero son pagas. Entonces si vos ya estás utilizando DistroKid, aprovechá que tenés esto completamente gratuita, esta herramienta. Entonces, DistroKid también, apenas terminás de subir tu canción, que lo tenés que hacer con anticipación. Entonces, se sugiere que uno suba una canción y que la fecha de lanzamiento sea mínimo 5 días de distancia, digamos. Si puede ser más, mejor, siempre porque les permite hacer toda la etapa de difusión y pre-lanzamiento, todo eso. Entonces, ya desde el momento que subiste tu canción a DistroKid y estás esperando a que se suba en todas las plataformas, podés empezar la etapa de marketing. Entonces, con la herramienta de Hyperfollow, lo que puedes hacer es empezar a juntar lo que llaman los pre-saves, en el cual la gente, si hace clic en tu link, va a ser notificada apenas salga tu lanzamiento. Lo cual está buenísimo porque te asegura que apenas lo subiste, las personas que mostraron ya interés en vos, va a ser notificada y va a escuchar esa canción ese día probablemente. Y la buena noticia también es que apenas el tema, el lanzamiento, el EP, el álbum, se vuelve público, los links dentro de Hyperfollow se actualizan automáticamente. Entonces vos no tenés que volver a cambiar los links en tu biografía de Instagram ni nada de eso. Y algo que me pasó a mí cuando estaba armándolo es que no me estaba apareciendo el link de Tidal, pero vos podés agregar todos los links extra que quieras. Entonces si no apareció alguno, lo podés buscar y lo podés agregar. Lo cual me parece genial porque es totalmente customizable, lo podés armar de la manera que vos quieras. Algo que le falta a esta herramienta, que yo ya se lo sugerí y les re gustó la idea, entonces seguro me dijeron que la están actualizando la herramienta constantemente, así que es muy probable que lo que les vaya a decir ahora ya se encuentre disponible dentro de un par de meses o algo, que es la posibilidad de agregar una descripción al lado de cada link. Entonces, yo les sugerí esto porque dije, bueno, uno saca una canción y por ahí tenés un video lyric, por ahí tenés un video oficial, por ahí tenés una versión acústica, y está bueno tenerlo todo dentro del mismo link para que la gente te pueda ver lo que prefiera, digamos. Además de agregar los links a las plataformas donde está tu canción, puedes agregar los links a tus redes sociales para que también te sigan ahí. Lo bueno de esta herramienta también es que apenas hacen clic en ese link, ya están siguiéndote. Entonces, a vos te da la posibilidad de tener el mail de esa persona. Obviamente la persona tiene que ser usuario de Spotify, si no, no te va a aparecer su mail, no te va a aparecer nada. Si quieren chequear más o menos como esa página, yo les dejo abajo lo que armé con mi canción. Entonces, si le hacen clic a eso, me van a estar siguiendo, lo cual les re agradezco. Pero
Si no quieren seguirme, cliquen ahí después para ver cómo lo armé y después me pueden dejar de seguir, que no hay ningún problema. Así que ahora les voy a mostrar exactamente cómo hacer esto. Entonces, una vez que entran a su página de DistroKid, lo que tienen que hacer es ir arriba a donde dice More y poner Hyper Follow. Entonces, acá les va a aparecer la lista de canciones que tienen subidas en esta plataforma de DistroKid. Si subieron canciones con otra plataforma anteriormente, no van a tener esta función, la van a tener solamente para los temas que subieron a través de DistroKid. Entonces, para ahí las otras plataformas ofrecen algo similar, eso no lo sé. Entonces, cliqueamos en esta canción, entonces acá nos va a aparecer nuestra página del release de esta canción. Entonces le vamos a dar Visit, acá arriba, para hacer las ediciones adecuadas. Entonces, como verán, me aparece un adelanto de mi canción y después abajo aparecen los links autogenerados por DistroKid. Obviamente son muchas más plataformas y en este caso me gustaría agregar el link de Tidal, me gustaría agregarlo acá y también agregar links a mis redes sociales, lo mismo que agregar el video lyric de esta canción, que lo quiero tener acá en esta pantalla. Entonces vamos a menú acá arriba y ponemos Edit this page y acá podemos poner el nombre de artista, el nombre de la canción, cuando salió, salió el 1 de agosto. Y acá podemos poner un video de YouTube para que aparezca arriba de todos los links. Entonces yo tengo armado acá, me armé un bloc de notas donde tengo todos los links que me faltaron agregar. Entonces vamos a agregar el link del video lyric. Entonces lo ponemos ahí, pum. Y acá aparece nuestro querido video lyric. Después podemos cambiar, tenemos esta opción, Message Button Text, en el cual vos podés elegir como lo que sería un call to action, o sea, que la persona interactúe de cierta manera. Entonces puedes elegir todas estas opciones de acá. Entonces, podemos tener la opción de hacer un pre-save en Spotify, en el cual es para antes de que salga la canción, como les comentaba antes. Los audio previews, entonces podemos hacer que si lo tenemos en on, quiere decir que antes de la fecha del lanzamiento nadie va a poder escuchar ningún adelanto. Pero si nosotros lo ponemos en off, vamos a permitir que la gente escuche un pequeño adelanto de la canción antes de que salga al aire. Y después acá abajo tenemos lo que serían nuestros links. Entonces nosotros podemos agregar más links. Y como dije recién, el mío faltaba el de Tidal. Entonces vamos a agregarlo también, pegarlo ahí directamente. Y vamos a poner la plataforma, acá va a decir Tidal, la vamos a buscar y la tenemos para agregar. Se puede agregar todas estas cosas también. Se puede agregar link de SoundCloud si quieren, Vimeo, Amazon, todo. Entonces vamos a poner Tidal ahí, perfecto. Y ahora, por ejemplo, podemos tener nuestros links de social media. Entonces acá puse el link a mi canal de YouTube, que también lo agregué acá, Add New Link. Y también voy a agregar mi página de artista de Facebook. Entonces pongo Add New Link y acá voy a poner Facebook. ¿Por qué no también poner mi página de Instagram? Ya que estamos. Entonces vamos a poner Instagram acá y vamos a copiar mi link y lo vamos a pegar acá nomás. Así que ahora le vamos a poner Save Changes, así me guarda todo. Y como verán, acá ya tenemos nuestra página ya armada. La gente puede ver el video lyric desde esta misma página sin tener que ingresar a YouTube si quieren. Acá está nuestro link de Tidal también que faltaba. Y acá nos aparecen los links de nuestras redes sociales. Entonces yo puedo apretar acá y me va a llevar a mi canal de YouTube de artista. Si aprieto acá me lleva al link de Facebook de artista también, la página. Y si aprieto acá me va a llevar a mi Instagram. Entonces, como les dije, les voy a dejar abajo este link de mi canción, así lo pueden chequear ustedes mismos, cliquear, ver dónde los lleva. Como les dije antes, esto es un hyper follow, entonces quiere decir que si ustedes ingresan me van a estar siguiendo, pero me pueden dejar de seguir. O sea, solamente para que lo puedan chequear y quien me quiera seguir, obviamente, estoy súper agradecido. Entonces, esta es la manera de hacerlo, quedás súper pro. Un montón de gente me dijo como, wow, muy bien armado lo de los links y quedás como a otro nivel, como te tomaste el tiempo para aprender a publicitarte. Recuerden que en el link de abajo que les dejo pueden acceder a un 7% de descuento con DistroKid para sumarse. Cada vez que alguien se suma, a mí me van a pagar $5. Entonces eso ayuda a apoyar el canal y ustedes también reciben un descuento. Me parece que esta plataforma da muchísimas opciones de promoción, lo cual es genial, que muchas otras quizás no o es más complicado de hacerlo. Yo les recomiendo que se metan a fondo a descubrir todo lo que pueden hacer. Si quieren ver el tutorial que hice sobre cómo subir su música a Spotify y a todas las plataformas, pueden chequearlo acá, que también fue otro video por DistroKid. Y los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron. Gracias, soy Luis Piruso y nos vemos en el próximo video.